Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida del Campeonato de Estados Unidos. Quería aprovechar para traer alguna partida más de Fabiano Caruana. Trajimos la que jugó en la sexta ronda, siendo muy buena, atrapando, si recordáis, o bloqueando a la dama del enemigo tras 10 o 11 jugadas, que quedó bastante pasiva y él lo supo aprovechar de una manera magnífica. Y esta partida corresponde a la séptima ronda y, bueno, pues también es excelente bajo mi punto de vista. Se enfrenta con piezas blancas, con piezas negras, Alexander Lenderman. Aprovechamos para ver cómo ha quedado rápidamente la clasificación final de este campeonato, en el que, bueno, pues ha ganado Fabiano Caruana en una ocasión más, Ray Robson en segunda posición, y aunque sale a Wonder Lian en tercera y en cuarta línea, viendo la entrega de premios, pues Leinier Domínguez ha quedado en tercera posición. Por lo tanto, esa clasificación no está del todo bien respecto a Wonder Lian y Leinier Domínguez. También una foto de los dos campeones. Trajimos también esa partida loca por parte de Jennifer Yu contra Irina Kras, y bueno, pues aprovecharé para colgarla también en la pestaña de la comunidad con el enlace a las partidas de este torneo. Ya en el tablero C4, de momento apertura inglesa, a lo que se responde con C6, D4 cogiendo centro y D5 respondiendo, a lo cual transpone a una defensa eslava, ¿no? Con D4, D5, C4, gambito de dama y eslava defendiendo este peón atacado. Tras estas jugadas, caballo F3, caballo F6, dama C2, defendiendo quizás la captura por parte de las negras, también defendiendo el peón, la casilla de 4 en esta posición, o cogiendo, bueno, pues desarrollándose, y tras D por C4, Caruana decide no recapturar, sino ganar más centro y aprovechar que la dama está controlando E4, y así, bueno, pues pierde un peón de momento, pero a cambio vamos a ver que gana cierta iniciativa o cierto desarrollo. B3, peleando contra esta estructura fuerte de peones que tienen las negras. También el alfil quizás pueda venir al fianchetto, C por B3, A por B3, y consigue con estas capturas, bueno, pues aparte de tener un peón aislado, tener una torre de alguna manera también con cierto control sobre la columna. Más jugadas, E6, alfil D3, poniendo un ojo ambas piezas sobre el punto de H7, A6, reforzando esta estructura en el flanco de dama que tienen las piezas negras, y tras enroque en corto, también las negras preparan quizás el enroque en corto, aunque vamos a ver que no es tan fácil jugarlo. Caballo C3, un movimiento en el que, bueno, pues están a una jugada de conectar las torres una vez se retire o se desarrolle el alfil de casillas negras. Como vemos, pues las piezas negras tienen pendiente todavía el enroque y prácticamente todas sus piezas están pues más pasivas, sin tanto espacio como tienen las piezas blancas, ya que también pues cuentan con un peón menos, y aquí se decide jugar alfil B7, y era a lo que me refería, por ejemplo, en este punto. Si las piezas negras enrocan, estarían perdidas gracias a este movimiento que es E5. Caballo D5 retirándose y tras capturar directamente, ya que no hay defensor en H7, rey H8, y bueno, pues aquí la línea podría continuar con un movimiento como caballo E4, activando el caballo. Como vemos, el alfil ha quedado de estar indefenso, no se puede capturar, ya que vendría caballo F6 siendo un nuevo jaque. Como vemos, bueno, pues todo está controlado por las piezas blancas, única rey H8, y el mate sería por parte de la dama en H7. Hay alguna línea más un poquito más duradera, pero bueno, pues las piezas blancas están ganando de lejos, ¿no? Por lo tanto, el enroque no es una buena opción. Alfil B7 fianchetando, como vemos, el alfil pues no tiene recorrido a cambio de los alfiles blancos, que parecen un poquito más, más fuertes. Se reserva la casilla de 7 para el caballo, y torre de 1 mirando con rayos X a la dama enemiga y trayendo una tarra al centro. La otra torre, como decíamos, pues de alguna manera también está activa ya en la columna A, H6, y tras dama E2 retirándose, es aquí donde podríamos ver nuevamente el enroque en corto, que tampoco funcionaría, no se juega en la partida, y la misma idea está en el tablero. E5, caballo D5, atacando al caballo de C3, en el que no está defendido por la dama, pero existe este movimiento que es dama E4, dando mate en una jugada, y si por ejemplo F5 defendiendo pues dicha opción,
peón por al paso, el caballo es verdad que vuelve a F6 o se retira a F6 defendiendo este mate, también ataca la dama, pero ahora las blancas entran por E6 y bueno, pues nuevamente estarían con mucha ventaja. Por lo que sigue el desarrollo, caballo B D7, E5 ahora sí en la partida y obliga a este movimiento, caballo de 5, habiendo varios cambios. No existe ahora esta amenaza, ya que bueno, pues no está enrocado las piezas negras. Perderían las blancas este caballo atacado y son las blancas, Caruana, el que decide capturar en D5, C por D5 y caballo E1 retirándose. Bueno, y lo que comentábamos anteriormente, ¿no? Ya hay hasta 3 piezas blancas que muy rápidamente pues, se pueden sumar al ataque. Tras estas jugadas se sigue retrasando por parte del Enderman el enroque, juega dama B6 atacando al peón de D4 y dama G4, bueno, pues defendiéndolo y además poniendo un ojo sobre el punto de G7. Nuevamente el enroque, bueno, pues no sería buena opción defendiendo dicho peón, ya que existe alfil por H6, lo podemos ver rápidamente, y el tema es que bueno, pues este peón está clavado y si G6, incluso este sacrificio de pieza podría ser muy interesante, ya que se puede retirar en la siguiente jugada buscando temas de mate en G7, y bueno, gracias a este peón de 5 el caballo pues no puede realmente defender, el alfil tampoco puede pasar, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues en caso de capturar, por seguir una línea muy cortita, un primer jaque, rey H8 y finalmente mate. Por lo tanto, G6 defendiendo este ataque y bueno, pues Caruana está consiguiendo que se debilite el flanco de rey, como vemos. Además, el alfil ya toca este peón que está defendido por parte de la torre, por lo tanto no vamos a ver o intentar más enroques en corto, al menos de momento, y Caruana juega alfil de 2. Ha metido presión y cierta fuerza sobre el flanco de rey y ahora pasa al flanco de dama con este movimiento, ya que quizás la intención es jugar alfil a 5. El alfil defendido por la torre de A1 sería muy fuerte, echando a la dama, nuevamente estarían sin muchas casillas, podría venir alguna de las torres también a la columna abierta, lo evita Lenderman jugando B4 y tras alfil E3, ya que este alfil pues ha perdido fuerza en esta diagonal, se lleva a esta posición defendiendo este peón atacado por la dama y así esta dama, bueno, pues deja de defender al peón y queda libre, como vamos a ver a continuación, trayéndola a E2 y bueno, pues metiendo presión sobre el punto de A6. El peón además ya está en A5, reforzando la defensa del peón de B4, a favor de las negras también queda este 2 contra 1 que en algún momento pues quizás se podría adelantar, dama E2 y rey F8 buscando este enroque artificial, trayendo el rey a una casilla como G7 en el que, bueno, como decimos, pues hay bastante fuerza por parte de las blancas mirando hacia ese punto. Enrocando en largo en esta posición tampoco valdría, ya que el rey está muy expuesto y en esta posición una jugada como alfil B5 sería muy fuerte. El tema es que este alfil además casi que no se puede expulsar, el caballo no en esta línea, en la partida está prácticamente sin movimientos y en caso de intentar expulsarlo, bueno, pues tras los cambios la dama deja de defender el punto de A5, torre por A5 es posible o incluso traer una de las torres aprovechando esta situación, ¿no? Por lo tanto, de momento de rey F8, G3, la idea es jugar H4 y si le permiten a Caruana H5, alfil A6 peleando contra esta batería que tienen las piezas blancas y tras H4 queriendo progresar H5 cerrando un poquito, bueno, pues el espacio. La partida continúa con caballo F3, como vemos el caballo y el alfil defienden a este peón y además ambas casillas controlan la casilla de G5, que va a ser interesante para Caruana en próxima jugada, rey G7, bueno, pues conectando las torres y tras alfil G5 enfrentándose los alfiles, primero torre H E8 defendiendo al alfil. La partida continúa por parte de las blancas, ganando teniendo más fuerza sobre la columna abierta y aquí Lenderman, a fin de eliminar material y así de reducir el ataque, decide comenzar a hacer cambios, dama por y tras alfil por, ya que la dama defiende el peón de 4 y en caso de que las negras, como pasa en la partida, pues capturen con el alfil, bueno, pues no se captura con el peón sino con el caballo y se tiene una pieza también pues interesante en la posición. Torre a C8 y tras rey G2, retirándose de la primera, la partida continúa con F6. Aquí rápidamente podemos ver
que si las piezas negras deciden capturar en C1 siendo interesante, ya que la torre pues tiene que recapturar y este 2 contra 1 quizás se puede empujar ya que no hay torre en la columna A. El tema es que tras A4 es verdad que las negras consiguen un peón pasado, se puede empujar, pero torre C3 bueno, pues evitaría males mayores, ¿no? Si B2, torre B3 atacando a la dama y recuperando el peón, y si torre B8 defendiendo dos veces este peón a punto de coronar, dama F3 es mucho más fuerte ya que se está entrando en esta posición. Si la torre pues vuelve nuevamente a estar más pasiva o defendiendo en F8, pues está cayendo el peón de B3. Y si se juega a B2, bueno, pues hay líneas que podemos ver un poquito más adelante que hay mate en un par de jugadas. Por lo tanto, sin muchos movimientos, las piezas negras opta por esta jugada. Interesante, ya que este caballo que no tenía mucha salida tras E por F6, jaque caballo por F6, con alguna idea en algún momento de saltar a E4 y activarse, se ha abierto la columna en favor de las negras, por lo tanto podría haber cierta presión en la posición, y a mí me encanta este movimiento por parte de Caruana que juega, que es dama E2, retirándose por un lado de la defensa del peón de D4. Además viene el error perdón, de la partida jugándose rey G8, y podríamos ver también cuál es la continuación mejor para las negras, siendo complicada, ¿no? Ya que propone la máquina jugar caballo E4, atacando al caballo de G5. Si cambios, pues se recupera ese peón finalmente, por cierto, que tenían de más o que tienen todavía de más las piezas negras, y esta posición parece que se mantiene tablas con la incorporación de la torre en C3, si torre por, peón por, y es verdad que las negras pues tienen alguna debilidad, peones sueltos, pero también tienen problemas, por decirlo así, las piezas blancas. Jugando lo mejor para ambos bandos sería igualdad, se juega rey G8, pero antes vamos a ver esta captura, por qué no funciona, ya que tras la misma existe torre por C8. La idea de esta captura es que si las negras capturan o recapturan en la torre en C8, existe este doble en E6, dando un jaque y ganando la dama en la próxima jugada. Es verdad que todavía podríamos pensar que aguanta la posición tras dama por A1, ya que bueno, pues está cayendo la torre de 8, pero a cambio se gana material, o se recupera o se iguala, pero el tema es que las blancas ya, bueno, tras esta captura obligada, ¿no? Hay que recuperar esa torre, se está entrando, como decíamos antes, en E6, en otra línea anterior, y bueno, pues quizás con jaque, ganando el caballo, incluso con temas de mate, dama F6 viniendo la defensa, pero tras este jaque se ataca al caballo, si el rey se retira a G8 y si el rey se retira a F8 existe este doble, pues siendo demoledor, ¿no? Interesante esta línea que no ocurre en la partida, la de que no se puede capturar, vaya, lo mejor es caballo de 4 manteniendo la igualdad, se juega rey G8 y aquí, bueno, pues encuentra la mejor idea Caruana, siendo un gran movimiento capturando primero en C8. La idea de este movimiento es desviar a uno de los dos defensores que controlan este peón de E6, por lo tanto la partida continúa con torre por C8 y ahora viene el movimiento de la partida capturando primero por parte de Caruana. Podéis parar el vídeo si queréis para darle una vuelta. La captura por parte de la dama, bueno, pues es verdad que puede ser, pero podría haber cambios y quizás no es lo mejor. Por lo tanto, lo que se le ocurre a Caruana o lo que había pensado de antemano es torre por A5, siendo un movimiento brillante en el que no se puede capturar esta torre, ya que tras la captura de la misma, lo vemos rápidamente, pues existe dama por E6. Se han desviado a los dos defensores, viene con jaque, se ataca la torre recuperando material, pero ni siquiera habría que recuperarlo, ya que trayendo la dama E7 a jaque, si el rey se coloca en octava, pues hay mate, gracias también al caballo, y si rey H6, en esta posición, bueno, pues es verdad que están con torre de menos, caballo F7 jaque, rey G7 y caballo D6 jaque, recuperando la pieza perdida de momento. El rey es mejor que venga a esta posición, caballo por C8,
Y aquí, bueno, pues está atacado el caballo, no hay muchas maneras quizás de defenderlo, lo mejor o lo menos malo podría ser traer el caballo a G8, H7, tras caballo D6, pues nuevamente hay amenazas por parte de las blancas, la dama en todo momento está muy retirada de la defensa y bueno, pues aquí la mejor continuación es entregar la dama en alguna de estas casillas y a G5 por limitarlo un poquito más, dama F7 y lo que se juegue, bueno, pues daría igual, ¿no? Puede haber cambios y en la siguiente jugada, bueno, pues viene caballo F5 siendo mate. Por lo tanto, no se captura esta pieza que está entregando Caruana, la torre vuelve a E8, el peón D6 sigue estando pues bien defendido, pero sigue con gran estilo Caruana jugando torre A6, atacando a la torre. Por detrás está el peón de E6 y es aquí cuando se captura en D4. Como decíamos, de momento el caballo no se ha llevado a E4, pero las negras tienen todavía sus opciones. Tras torre por E6, evitando nuevamente los cambios, ya que bueno, pues esto favorece y las piezas blancas están ganando. Torre F8 con un ojo sobre el punto de F2 y tras dama C2 la idea de Caruana, bueno, pues es dar mate entrando vía G6, lo cubre el caballo tras E4 activándose y atacando 3 veces el punto de F2, pero es verdad que al retirarse torre por G6 primero con jaque, rey H8, torre H6 jaque y rey G8. Si pensamos en este movimiento atacando a la torre, el tema es que la dama se activaría vía C7 y bueno, pues si capturas en H6, mate con la dama en H7 y bueno, pues si retiras el rey a G8, pues mate con la dama también en H7 y si colocas la torre de por medio, pues también hay mate, hagas lo que hagas, ¿no? Por ver la misma idea o la misma línea. Por lo que aquí, tras este jaque rey G7 no es viable, rey G8 es menos mala y ahora caballo por E4 minimizando, bueno, pues ese ataque que tienen las negras contra esta casilla. Peón por, manteniendo las damas en el tablero y tras torre por H5 son 2 peones los que tiene Caruana además, pero hay que rematar la partida. Dama F6, bueno, pues activando la dama y poniendo un ojo sobre el punto de F2 y primero torre G5 dando un nuevo jaque. Si dama por E4, ya que este peón ha quedado indefenso, las negras, bueno, quizás se activan vía F2, parece que las blancas tienen algo de ventaja, pero de alguna manera no es lo mejor, de ahí que, bueno, pues evite la captura de este peón, torre G5 jaque y tras rey H8, dama E2. Amenaza en esta posición dama H5 y mate en H6 en 2 jugadas, primero dama F3 jaque y tras el cambio de damas este peón no se puede capturar. El rey se retira a H3, torre C8 entrando en C2 y bueno, pues aprovechando para conseguir un peón pasado, Caruana decide jugar torre G4, torre C2 y tras el cambio de material, Caruana consigue un nuevo peón pasado en el flanco de dama. También lo tiene Lenderman, rey G4 y tras torre F1 para apoyar o avanzar el peón a F2 se juega torre B7 cortando al rey enemigo y aquí Lenderman juega rey G8 evitando este movimiento, ya que a F2 no ganaría mucho, rey F3. El tema es que el rey blanco defiende perfectamente, bueno, pues la torre no puede retirarse dando un jaque, por lo tanto si se retira está cayendo el peón directamente y bueno, pues se decide jugar por rey G8 y tras varios movimientos avanzando el peón, pues esto era evitable quizás, torre B8 jaque, ahora sí, rey G7 y tras B7 en esta posición Lenderman decide abandonar, ¿no? Si juegas F2 pues tienes rey F3 con la idea que hemos comentado, pero incluso ahora en esta posición, teniendo el peón a punto de coronar, puedes dar un jaque, se está coronando sí o sí en la siguiente jugada y bueno, pues las blancas mantienen una ventaja tremenda, ¿no? Y en caso de irte que es interesante también esta línea, a evitar, ya que ahora pues torre G8 no valdría ya que se está capturando y la torre de B1 pues evita la coronación, bueno, pues primero quizás eliminar este peón, se pueden dar jaques por parte de la torre negra, pero el rey blanco empieza a sumarse al apoyo de este peón y de esta coronación, rey C6 atacando a la torre y este tiempo que se gana le vale a las piezas blancas para retirar la torre, quizás a 8, a C8 da igual, ya que bueno, pues hay algún movimiento más retirando la torre y si torre C1 jaque, rey D5 y bueno, pues si se captura se está coronando y en caso de
dar algún jaque más el rey, siempre va a llegar un momento que se eviten esos jaques. Muy bueno por parte de Caruana. Esta es la partida de este campeonato, pues una de ellas. En la descripción del vídeo tenéis el enlace a las mismas y por mi parte nada más. Hablamos para otros vídeos. Un saludo. Chao.